tardes para todos y para todas. Yo soy Rosana Badar, la directora del Centro de Tecnología de San José. Y como decía Gabriela, hoy vamos a ser las portavoces del tema de hoy, aprendizaje basado en proyectos. Esperemos que hoy la conectividad nos permita trabajar bien. Bueno, vamos a comenzar, como lo dijo hoy Adriana cuando dio el inicio en la mañana, con el marco normativo, ¿verdad? Y nosotros tomamos de la Ley de Educación 18.437, el artículo 5, que habla del sujeto de la educación, que nos dice que los titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación son los educandos. Los educadores, como agentes de la educación, deben formular sus objetivos y propuestas y organizar los contenidos en función de los educandos de cualquier edad, que es lo que hacemos nosotros como docentes, ¿verdad? Y los lineamientos y objetivos y estrategias de las políticas educativas para este quinquenio nos dicen que el principal propósito es mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes. También tomamos el lineamiento 3 y 4, que nos dicen adecuar la propuesta curricular en todos los niveles educativos. Lineamiento 4, fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje. Con el equipo consideramos que eran los lineamientos que más se acercaban a nuestro rol para poder llevarlos a la práctica. Hoy como director del Centro de Tecnología, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar las políticas educativas a territorio, ¿verdad? Que esa es la gran tarea y el gran desafío. Dentro de las estrategias que tiene estos lineamientos, algunas de ellas son implementación de talleres de presentación, intercambio y validación de herramientas de autoevaluación y metodología. Generación de redes de centros educativos en clave de educación inclusiva, que favorezcan el intercambio y el desarrollo profesional de sus comunidades. Estrategias metodológicas, aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo, comunidades de práctica, el trabajo con la familia y contexto, con el nuevo modelo de centro, transformación de los centros educativos en unidades de generación de saberes socialmente productivos. Elegimos estas estrategias que son las que en todos estos años que estamos trabajando, las vamos llevando a cabo, intentamos de alguna forma utilizarlas para lograr nuestro objetivo. Para comenzar, vamos a escuchar la voz de un estudiante. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela, y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela?
Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es... Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa... Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. ¡Qué divino! Me muero. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Apagamos micrófonos, por Ahí favor, fue cuando me terminé de compañera. dar cuenta Gracias. de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfruten. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser?
También nos pasa que cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte, porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir, que no sea para aprobar, y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones. Grax. Como decía hoy Rosana, queríamos empezar, en primer lugar, escuchando la voz de quienes realmente nos tenemos que enfocar, ¿verdad? Ya sabemos, una de las principales orientaciones que tenemos es enfocar, enfatizar, dirigir nuestro quehacer hacia el aprendizaje de ellos, ¿no? De los estudiantes. Acá tenemos una experiencia de un adolescente que, bueno, narra su pasar por la escuela y un tanto también en la secundaria. La idea con este disparador es justamente reflexionar. Pensábamos hoy en la mañana, hacíamos estas reflexiones, ¿no? A partir de problemas de la vida real, de intereses de ellos, ¿verdad? O de una compañera mencionaba a partir de una pregunta, ¿sí? De algo que ellos se cuestionen, que no sea de pronto un problema, que puede ser un problema, puede ser un cuestionamiento que surja, un interés, y bueno, a partir de ahí involucrándolos. Podemos pensar, esto del aprendizaje basado en proyectos, ya tiene un tiempo, ¿verdad? Ya esto no, sabemos que no es nada nuevo, no estamos hablando de nada que ustedes no conozcan. Y por allí, hoy, desde una mirada un tanto más crítica, dialogábamos y queremos compartirlo con ustedes, saber ustedes qué piensan. Se mencionaba desde uno de los departamentos el hecho de que la teoría la manejamos. Definitivamente tenemos claro que involucrar al niño y hacerlo partícipe de este proceso de aprender es el camino, ¿no? Ahora, en la práctica, ¿lo hacemos realmente? ¿Lo involucramos? ¿Lo dejamos decidir? Como sabemos, partimos de orientaciones desde el departamento para comenzar a elaborar nuestro proyecto, ¿sí? Pero después llega el trabajo en el territorio con los inspectores, que son como los primeros que vamos a establecer esa dupla de las directoras, nosotras la dupla pedagógica director-inspector. A su vez está la dinamizadora también con la directora de tecnología y el inspector. La dinamizadora con la directora de la escuela. Y la dinamizadora o el dinamizador con el docente de aula. Son como muchas duplas que consideramos, y creo que ustedes coinciden, que debemos fortalecer. ¿Cómo podemos fortalecerlo? Bueno, pensábamos también que una de las formas es la coordinación. La coordinación pensamos que es fundamental al momento de elaborar un proyecto, que sea dirigido hacia el aprendizaje de los estudiantes. Un proyecto de enseñanza. Somos conscientes que algo que hay que potenciar y definitivamente fortalecer son las duplas pedagógicas, empezando con el trabajo con los inspectores y teniendo claro que es difícil. Trabajar en proyectos tenemos que lograr trabajar todos juntos, colaboración, pero no solamente dinamizado con el maestro y el centro de tecnología, sino desde la institución, el director con sus maestros, con el inspector, desde la jurisdicción, lograr trabajar juntos para el mismo fin. El fin es el mismo, que es lograr mejores aprendizajes en nuestros alumnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Una de las formas es trabajar en base a proyectos, motivar al niño lo que le gusta, va a depender de cada institución, va a depender del contexto,
Y no es fácil, como ya se dijo, y va a depender de los intereses de cada uno y la diversidad. Estamos en un mundo donde la diversidad es más grande y todos tienen intereses distintos. Y no es fácil llegar a todos y siempre nos queda alguno para atrás. Bueno, tratar de que ninguno de los niños se nos escape, ¿cómo podemos hacer? Es un desafío, no es fácil, es difícil. No es nada fácil, sabemos que no es fácil la tarea, pero Podemos, entre todos lo podemos lograr. ¿Sí? vamos a dejar de hablar un poquito. Ahora les vamos a presentar un video mucho más corto y también les vamos a pedir que tomen nota, es cortito, pero palabras, de pronto, alguna palabra importante que les resulte relevante, que lo puedan registrar, que después va a haber una consigna sobre este video. Las sociedades tienen que empezar a tomar una decisión respecto de qué escuela quieren para el futuro. Hay muchas experiencias en el mundo y alternativas. Sin embargo, yo diría que hay una alternativa que aparece como dominante, una alternativa de cambio cognitivo, donde se incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje el proceso de producción del conocimiento. Y esto es el trabajo por proyectos, el trabajo por problemas de la vida real, donde los chicos son protagonistas porque son los que participan activamente en la producción del conocimiento a partir de la resolución de problemas o a partir del desarrollo de determinados proyectos. En un modelo core proyectos, los docentes en conjunto con sus colegas piensan los proyectos, en algunos casos en base de ideas de los chicos, en otros casos interrogando a las disciplinas, y luego presenta ese proyecto para el trabajo de los chicos y debe seguir el proceso de desarrollo de ese proyecto en el aula. Y debe ayudar a los alumnos a buscar la información y luego a sistematizar, ordenar esa información para transformar la información en el conocimiento que se pretende que adquieran los chicos. El cambio en el modo de enseñanza implica la formación de un sujeto diferente. El chico de la escuela tradicional es un chico más bien pasivo, capaz con la paciencia de escuchar y de incorporar los contenidos que le son transmitidos por el docente o incorporarlos a partir de la lectura del libro. En este caso, los chicos son activos y la idea es conformar a un chico capaz de interrogar el mundo donde vive, buscar la información que necesita, entonces un chico con mayor autonomía, con capacidad de comunicarse, de averiguar, con capacidad creativa, porque tiene que pensar un mismo problema desde distintas perspectivas, y entonces se acaba la idea de la escuela donde hay un único saber, único posible, verdadero, sino que los chicos a partir de su diálogo con las nuevas tecnologías pueden construir distintas miradas sobre una misma realidad. La idea es ahora como elaborar entre todos una definición de manera colaborativa. Nuestro grupo es de aprendizaje basado en proyectos, pero no deja de relacionarse con los otros tres, que ciudadanía digital, gamificación, aula invertida, como que están todos relacionados, ¿no? La inclusión, totalmente, esto el aprendizaje y la enseñanza en clave de inclusión. Va por ese lado también. Esto que hemos elaborado entre todos, consideramos que es como un resumen de todo lo que hemos hablado, pero no queríamos dejar de lado una definición oficial de qué es el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que es de Daniel Sánchez y Diego Ojeda, y bueno, ellos hacen referencia a que es una metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI, mediante la elaboración de proyectos
que dan respuesta a problemas de la vida real. El proyecto no es el postre, es el plato principal. Hacen referencia a estos autores. Mencionábamos, bueno, cuáles son las habilidades para el siglo XXI, el trabajo en competencias. Enseguida que decimos competencias, se nos viene a la cabeza la red global, ¿no? Que trabajamos en base a competencias, y además esto del saber ser, el saber hacer, el conocer, el aprender a vivir juntos, bueno, tener estos aspectos en consideración a la hora de elaborar un proyecto interdisciplinar, que esté mediado en su totalidad, en nuestro caso, intentar y promover que esté mediado por las tecnologías con un sentido pedagógico, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, nosotras nos pareció importante traerlo acá a esta instancia de intercambio. Ya sabemos que todos conocen este modelo, que todas lo han trabajado, pero nos pareció muy importante mencionarlo y que lo mantengamos como marco orientador y como referente, así como mencionamos el diseño universal de aprendizaje hoy. Esto también nos resulta de suma importancia, que es el modelo TIPAC, ¿verdad? Bueno, por un lado tenemos el conocimiento pedagógico, el contenido, el conocimiento tecnológico, esa intersección que se forma entre estos tres aspectos, ¿sí? Y que posteriormente se agrega el contexto que engloba todas esas intersecciones, ¿no? Y bueno, reflexionando, llegamos como a la conclusión de qué difícil puede llegar a resultar favorecer y potenciar esa intersección entre lo tecnológico y lo pedagógico, enfocándonos en los contenidos, ¿no? ¿Cómo? Ahí volvemos a cuestionarnos y a pensar que seguro que todas ya lo han hecho y han trabajado en eso, y la idea es seguir haciéndolo y pensando cómo favorecemos cómo potenciamos esas intersecciones, ¿no? Darle el real sentido pedagógico a la tecnología. O sea, ¿qué puedo enseñar gracias a la tecnología, que sin la tecnología quizás no fuesen tan efectivos los aprendizajes? Bueno, tener esto como referencia nos parece muy relevante. Por allí seguramente lo vieron, está en YouTube el video de Linda Castañeda, que lo explica bien sencillo, una forma muy amigable, digamos, de comprender este esquema. Que pueden acceder, Linda Castañeda, el modelo TIPAC, seguramente lo conozcan. Por acá está lo que hoy una compañera escribía, que nos pareció también muy interesante, esto del cono del aprendizaje. Ella lo escribió en unas pocas palabras y es resumido tal cual lo que nosotras queríamos mostrarle del cono del aprendizaje. Acá tenemos, como decir, dos zonas, la pasiva y la activa. En la zona pasiva nos dice, por ejemplo, que cómo, por ejemplo, podemos recordar, por ejemplo, 10% de lo que leemos. Y ahí dice, los aprendizajes serían definir, describir, enunciar. Así que cuando definimos, describimos, enunciamos, y definimos, tenemos un 10% más o menos que podemos recordar. Si escuchamos, más o menos un 20%. Si enunciamos y explicamos, observamos una imagen, un dibujo, un esquema, podemos recordar un 30%. Eso sería todo dentro del pasivo. Acá dice, y el 50% más o menos de lo que oímos y vemos. Vemos una película, demostramos y practicamos. Pero cuando lo decimos y lo escribimos, ya podemos recordar un 70%. Cuando participamos en un debate o tenemos una conversación, cuando nosotros, claro, si nos dan una propuesta y nosotros pensamos la respuesta que vamos a dar, no la copiamos de otro lado, y la tenemos que defender, argumentar, bueno, allí vamos a recordar desde otro lugar. Cuando decimos y hacemos, cuando lo ponemos en práctica, recordamos prácticamente el 90%. Cuando analizamos, diseñamos, creamos, evaluamos, en la pirámide tenemos una cúspide, lo que menos recordamos, en la base lo que más recordamos, dice simular experiencias reales, diseñar, llevar a cabo una presentación, hacer aquello que se interesa, que es lo que decía el chiquilín del video, ¿verdad? Cuando hace lo que les interesa, a él le gustaban los aviones, hubiera trabajado con lo de los aviones, hubiera aprendido muchísimo más y recordado más, y hubiera entendido las matemáticas, por ejemplo, que da el ejemplo.
Bueno, esto creo que se nos da en la vida real de todos, a nosotros nos pasa lo mismo. No es lo mismo cuando escuchamos que se nos perdemos, no sabemos después lo que se dijo, cuando lo leemos, que cuando nosotros somos parte de eso que estamos haciendo, en este caso, de ese proyecto, de ese aprendizaje. El niño pasa a ser parte de su aprendizaje, sabe en dónde está, qué es lo que se va a hacer, no está a la expectativa que vendrá. Entonces ahí vamos todos juntos, tomamos decisiones, tanto el docente como el niño, la coparticipación, el trabajo junto con el niño, tomar esas decisiones, llegar a ver por qué estamos acá o no estamos, qué pasó, cómo seguimos. Eso es fundamental, igual que a la hora de evaluar, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos, tenemos que tener presente que evaluamos todo el proceso, no solamente el final y un producto final, sino desde que estamos diagnosticando y viendo el interés, ya estamos evaluando por qué elegimos ese tema, esa pregunta. Cuando vamos a diseñar las estrategias que vamos a usar, cuando vamos a usar distintos recursos, también estamos evaluando por qué, estamos viendo. Hay muchas formas de evaluar, siempre es continua y formativa la evaluación que hacemos. Podemos utilizar diferentes instrumentos para recogerla, como el portafolio, que lo pueden hacer los niños, una bitácora, podemos hacer nosotros como centro una lista de cotejo, y vamos marcando, la podemos hacer junto con los niños, una rúbrica, en la cual el alumno sabe dónde está, cómo va, por qué está en ese lugar. Es un tema, y eso también está el tema de la calificación, es un tema que nos lleva a discutir mucho, pero esa rúbrica puede ir acompañada. Es importante que el niño sepa dónde está, por qué está ahí, qué le falta para llegar a donde que. Entonces uno mismo va reflexionando y diciendo, bueno, no llegué acá, pero estoy acá, bueno, me falta esto, de a poco lo voy a llegar, tengo que esforzarme en esto o hacer esto otro. Bueno, y acá como guía, como digo, bueno, vamos a trabajar con los estudiantes, tenemos como una guía de las fases del proyecto. Nosotras tratamos de resumirlo y bueno, para que no resulte muy denso tampoco, digo, vamos a trabajar con los estudiantes, es interesante que ellos sepan, que tengan como una idea de qué camino seguir, si ya que van a formar parte de la elaboración o la construcción de ese proyecto, ¿no? Tenemos las fases, la elección del tema, el planteo de la situación, problema, o aquello que hablábamos hoy de la pregunta o del interés que surja, el planificar y organizar, buscar información y elaborar respuestas, qué acciones vamos a tener en cuenta y la toma de conciencia de lo aprendido. Y por allí aparecen estas palabras que están como arriba y abajo y a izquierda y derecha, evaluar. La evaluación siempre, ¿no? Como hoy se menciona en el marco de referencia nacional, el curricular, es una de las ideas fuerzas, la evaluación en el proceso, ¿sí? Que la evaluación no sea como una parte final de mi secuencia o de mi proyecto, sino que voy evaluando durante el proceso. Y lo mismo las fases, ninguna está como disociada de la otra, sino que una da pie a la otra, es todo como un ciclo retroactivo, ¿no? Que se puede como ir y venir y reformular, lo que hablaba hoy Rosana del error, tomar ese error como constructivo, ¿verdad? Vamos a ir cerrando porque no queremos extendernos mucho más, pero allí también los elementos de los proyectos, que podríamos profundizar en cada uno, pero bueno, esto es como una introducción, ¿no? A lo que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué aspectos debemos considerar a la hora de elaborar un proyecto? Bueno, los conocimientos, los entornos, esto de que hablábamos de los ambientes, ¿no? Los propósitos, tenerlos claros, las competencias que pretendemos trabajar y desarrollar mediante ese proyecto, los agrupamientos, de qué manera vamos a llevarlo a cabo, si va a ser en duplas, de manera individual o colectiva, los tiempos pedagógicos, qué tiempo le voy a dedicar a mi proyecto y los recursos con los que cuento. Bien, como estaba diciendo Gabriela, todos los propósitos también los tenemos que tener en cuenta con los niños, ¿verdad? Ellos también conocerlo y saber hacia dónde van. No solamente el docente, sino con el alumno. Y para terminar, queríamos dejarles las ventajas del aprendizaje basado en proyecto. Todo lo que nos permite. No decimos que no haya dificultades y que la implementación no sea fácil, eso ya lo estuvimos viendo, que es difícil. Desde nuestro rol tampoco es fácil, pero bueno, como docentes estamos siempre actualizándonos y estamos siempre frente a desafíos y creo que los que estamos en estos cargos lo sabemos y por eso estamos acá.
Por ejemplo, algunas de esas ventajas son: permite la inclusión de diferentes actores y propicia distintas formas de vincularse con el espacio y los objetos, que es lo que decíamos hoy, todos trabajar todos juntos, todos los actores. Utiliza distintas fuentes de información, diversas puertas de entrada al conocimiento y variedad de recursos. Centra el aprendizaje en la comprensión y no en la acumulación, está que el niño comprenda, no aprenderse todo memoria, acumular contenido, sino a comprender eso, que se trabaje, que el niño lo comprenda, que pueda aplicarlo después, cuando tenga que resolver un problema, lo que él sabe. Conecta a la escuela con el mundo fuera de ella, muestra la proximidad de los conocimientos, disciplinas en la vida real, lo que hablamos hoy del contexto, ¿verdad? Por eso es importante que sea de la vida real, que el niño pueda aplicarlo, pueda ver cómo se resuelve, que de alguna forma le llegue a esa comunidad, a su familia. Ubica a los alumnos en la situación de diálogo y promueve sus distintas formas de argumentación, que era lo que decíamos hoy también, el compartir con el otro, el discutir, hacer debates, argumentar. Estos tipos de estrategias nos permite. Involucra a los alumnos de una manera activa en la búsqueda de fuentes y recursos, en el planeamiento del proceso, en la toma de decisiones. Favorece la diversidad, pues es compatible con los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. Estimula el desarrollo de la autonomía al proveer los medios para transferir la responsabilidad del aprendizaje de los maestros a los estudiantes en forma completa o parcial. Es decir, el estudiante, aparte de la autonomía, tiene que ser responsable de lo que está haciendo, sabe que tiene que hacer esta parte o tiene que investigar, bueno, entonces sabiendo que hay una audiencia real para eso, bueno, investiga y hacerle sentir esa responsabilidad. Estimula el desarrollo de habilidades de pensamiento superior, en tanto que requiere analizar, evaluar alternativas, utilizar diferentes tipos de conocimiento, establecer inferencias, formular deducciones, generalizaciones. Es decir, todo esto nos permite trabajar en el aprendizaje basado en proyectos. Sería bueno poder lograrlo. En la última diapositiva dejamos un enlace a una carpeta donde están todos los materiales. Que utilizamos para planificar este encuentro. Está la presentación también a disposición y además está todo subido en el sitio donde están los equipos del Centro de Tecnología, que la compañera Verónica Morandi muy amablemente nos colaboró y nos cedió el acceso al sitio y también nos ayudó en la organización de los materiales. Muchas gracias, Vero. Allí están todos los materiales. Bueno, así que queda todo por si desean retomar.